Timoteo capítulo 1 versículos 6 al 12 vamos a dar lectura, que hemos agarrado como una perícopa grande, aunque personalmente prefiero predicar de versículos más cortos. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6 al 12 vamos a dar lectura, aunque vamos a explicar y aplicar el versículo 9 al 12. Leamos, hermanos, el título del sermón, no olviden, la exhortación a no avergonzarse del Evangelio. Vamos a leer el versículo número 6. Dice el texto, hermanos, en 2 Timoteo 1, 6. Por lo cual te aconsejo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual, dice el apóstol Pablo, yo mismo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual también asimismo padezco por el Evangelio, pero no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vamos a orar, hermanos, y pedir al Señor su ayuda. Queremos acercarnos delante de ti, Padre, suplicando, Señor, tu ayuda, porque cuando somos débiles, entonces, Señor, tú dices que nos fortaleces. Y cada día, Señor, que conocemos más tu Evangelio, podemos ver que somos más débiles, que necesitamos más de ti que el día de ayer. Por eso rogamos, Señor, en este sermón de tu ayuda. Glorifícate, Padre, a pesar de mí. Ayúdanos, Señor. Abre los corazones de tus hijos en esta iglesia, de par en par, para que puedan conocer tu glorioso Evangelio, mucho más de lo que ya conocen. No nos avergonzamos, Señor, de aquel Evangelio glorioso, de que Cristo vino a morir en una cruz por nosotros pecadores, que al recordar esto, como decía el apóstol Pablo, no me es molesto repetir el Evangelio de Jesucristo, porque ciertamente ese Evangelio para nosotros es bendición, ese Evangelio para nosotros es salvación, ese Evangelio para nosotros es llamamiento eficaz, ese Evangelio para nosotros es glorioso, ciertamente para algunos tropezadero. Permítenos, Señor, deleitarnos en esta mañana en ese glorioso Evangelio, recordando una vez más quién nos salvó, por qué nos salvó, quién nos llamó, cómo nos llamó. No fue por nuestras obras, Señor. Ayuda al predicador, ayuda a mis hermanos, Señor. Abre sus corazones de par en par para poder escuchar tu palabra, aplicar tu palabra y explicar tu palabra. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, con plenitud, que nuestro pecado remanente no contriste el Espíritu Santo, que podamos estar llenos de tu Espíritu, llenos de tu palabra, que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones por medio de la explicación y la aplicación de ella. Ayúdanos, Señor.
Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Habíamos dicho, hermanos, que Segunda Timoteo era una carta de exhortaciones. Y aquel que había estado hablando en Segunda Timoteo no era un joven, quizá como muchos de acá. No era un joven que tenía una buena salud y buena edad. No era un joven que quizá podía decir muchas otras cosas y seguir en el camino quizá de esta vida. Aquel que había estado escribiendo esta epístola era un anciano. Era un hombre que ya estaba cansado quizás del ministerio que estaba realizando, no porque él no quisiera hacerlo, sino porque realmente sus fuerzas ya no daban. Era un anciano, aquel el apóstol Pablo. Pablo dice: ya estoy a punto de morir, y lo que ahora te estoy escribiendo lo estoy haciendo con tinta de mi misma sangre. Por eso, Timoteo, debes escuchar lo que te voy a decir. Y lo que Pablo está haciendo con Timoteo es exhortarle a que no se avergüence del evangelio, que si tiene que dar su vida, así tiene que ser. Y esa exhortación, hermanos, debe llegar a nosotros. No sé si recuerdan la primera exhortación que vimos en el versículo 6. Pablo le dice a Timoteo: aviva el don que hay en ti. Cada uno tenemos un don, hermanos, y debemos avivar ese don. Debemos ponerlo en obra, en acción, en esta iglesia. Y preguntábamos en ese sermón: ¿sabes cuál es tu don? Porque si no sabes cuál es tu don, va a ser imposible que puedas usar ese don que tienes. Y dijimos también que dejemos de calentar las bancas y los asientos. Trabajemos para el Señor. ¿Por qué? Versículo 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Si Dios te ha dado el poder, el amor y el dominio propio, tú debes trabajar para su obra. Y no necesitas ser pastor para aquello. Pero también nos ha dado una segunda exhortación en el versículo 8. No te avergüences del evangelio. En ninguna circunstancia Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences del evangelio, porque el evangelio realmente es poder de Dios para salvación. Aviva primero el don que tú tienes, y enseguida le dice: ahora no te avergüences del evangelio. Esa es la segunda exhortación que habíamos visto. Si debes morir por el evangelio, así debe ser. ¿Por qué, Pablo? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Quizá Pablo se hubiese sentido tentado de dejar el trabajo que él estaba realizando. Pero Pablo recuerda que no está haciendo las cosas en su fuerza, sino en el poder del Señor. Y la tercera exhortación que vimos estuvo en el versículo 8b. Participa de las aflicciones. Pablo le invita a Timoteo a participar de las aflicciones. Y este mensaje de participar en las aflicciones, hermanos, no es tan común, no es tan popular, especialmente en los púlpitos de hoy en día no es tan popular. Los mensajes populares son aquellos que dicen: ven, serás rico y vivirás una vida feliz aquí y ahora. Pero este mensaje de ven y sufre por el evangelio no es tan popular. Pero Pablo dice a Timoteo: ese es el verdadero evangelio, que vengas y sufras por él. Y cuán real es esto, hermanos, en la vida de todo creyente verdadero, que sufra aflicción por el evangelio. Y al final Pablo le dice a Timoteo: recuerda ese evangelio. Y esta es la cuarta exhortación en el versículo 9. Recuerda este evangelio, porque es necesario para tu vida. Recuerda este evangelio. Leamos el versículo 9 del capítulo 1 de 2 Timoteo. Recuerda este evangelio. Miren cómo el apóstol Pablo dice a Timoteo, aquel pastor joven: recuerda el evangelio. Y quizá alguien puede decir: ¿cómo es posible? ¿Acaso Timoteo no conocía el evangelio? ¿Acaso Timoteo no sabía del evangelio? ¿Acaso Timoteo no entendía el evangelio? ¿Acaso Timoteo no había estado siendo discipulado por Pablo?
¿Por qué nuevamente se le va a explicar el Evangelio? Porque, hermanos, el Evangelio es necesario para cada uno de nosotros. No importa si somos pastores, si somos miembros de la iglesia, no importa si somos nuevos o antiguos, el Evangelio es importante todos los días de nuestra vida. Y Pablo le dice esto a Timoteo: recuerda quién te salvó. Versículo 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quien nos salvó. Veamos primero esa frase. El apóstol Pablo está haciendo referencia a Dios. Ese es el quien nos salvó. Si ustedes van al versículo número 8b, antes del 9, ahí dice: si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ese sustantivo Dios está pegado al pronombre relativo quien. Dios nos salvó, es la idea. Y en el texto griego, al momento de diagramar esto, es muy notorio. Quien nos salvó, Dios es el que nos salvó. Pablo le está haciendo recuerdo lo que Dios hizo en la vida de Timoteo. Recuerda, Timoteo, quién te salvó. No fue por tus buenas obras, no fue porque eras un buen muchacho, no fue siquiera porque habías nacido en una familia judío cristiana o judío griega, o porque tu madre o tu abuela te enseñaron la palabra de Dios. No, recuerda quién te salvó. Lo hizo solamente por gracia. Debes recordar esto todos los días de tu vida, le dice Pablo a Timoteo, porque tú eras un incrédulo que solamente odiabas a Dios, y en ese tiempo el Señor te salvó. Dios te salvó, y por ello no debes avergonzarte del Evangelio. Pablo le dice a Timoteo: no quiero que recuerdes qué tipo de escatología tienes, qué tipo de apologética sabes. No quiero que recuerdes si eres amilenialista, premilenialista, postmilenialista, futurista. No quiero que recuerdes si eres preterista. Lo que quiero que recuerdes, querido Timoteo, es el Evangelio. ¿Quién te salvó? Es verdad, hermanos, la escatología es importante, al igual que la apologética. Pero más importante, hermanos, que todo ello es el Evangelio. Porque si tú eres premilenialista, amilenialista o postmilenialista, o no sabes de esos mistas, al final, si entiendes el Evangelio, vas a ir al cielo. Pero si no, ¿cuál va a ser tu destino? Aunque entiendas bien la escatología, ¿cuál va a ser tu destino? Por eso, hermanos, nuestra iglesia se enfatiza tanto en el Evangelio. Que entendamos el Evangelio. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos llamó? Y por más que entiendas muy bien de la apologética, no importa si eres presuposicionalista, evidencialista, lo que sea, pero si no entiendes bien del Evangelio, hermano, hermana, no vas a estar allá donde deberías estar. Hay hermanos en nuestra iglesia que están muy afanados en la escatología, en ser apologetas, pero no están afanados en entender el Evangelio. Y Pablo no le dice a Timoteo: ¿sabes qué? Debes entender bien la escatología. ¿Sabes qué? Debes entender bien la apologética. No, Pablo le dice: debes entender bien quién te salvó. Debes conocer bien quién es ese Dios. ¿Recuerdan la teología sistemática que hemos visto? A ese Dios de ira, a ese Dios de amor. Debes conocer quién realmente es ese Dios que te salvó. Porque si no lo conoces y no entiendes bien el Evangelio, tu destino será el infierno. Claro que sí, Pablo está haciendo una referencia a lo que nosotros conocemos como el pacto intratrinitario. El Padre
haciendo ese plan de salvación, el Hijo ejecutando ese plan de salvación y el Espíritu Santo aplicando ese plan de salvación. Pablo, debes entender esto. Pablo le dice a Timoteo, debes entender esto muy bien. El pacto que hicieron en la eternidad, ¿quién te salvó? La Trinidad misma actuó en tu salvación. En estos pocos versículos, hermanos, podemos ver la gloriosa doctrina de la soteriología o la doctrina de la salvación. Y justamente la palabra griega ahí que se usa es soteriología. ¿Quién te salvó? ¿Quién te rescató de lo vil pecador que tú eras? Debes conocer bien quién es ese Dios. De ahí, mis hermanos, el interés de la Iglesia Bíblica Sola Escritura, de poder tener cursos como teología sistemática y demás cursos para entender bien el Evangelio. No es solamente para llenarse la cabeza de conocimiento, es para entender bien el Evangelio de Cristo. Es Dios quien nos salvó. ¿Recuerdas este versículo? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. El Evangelio de vuestra salvación. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, a los que entre vosotros teméis a Dios, y a vosotros es enviada la palabra de salvación. Siguiendo Pablo, a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian, dice Hechos de los Apóstoles, el camino de la salvación, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Pueden notar, hermanos? ¿Pueden notar el Evangelio? Pablo le dice a Timoteo: recuerda el Evangelio. No recuerdes la escatología ni la apologética, el Evangelio. Hoy en día, hermanos, el Evangelio ha sido olvidado. El Evangelio ha sido dejado atrás. Muchos tienen un concepto mezquino y pobre del Evangelio. Por eso es que ahora el hombre lleva la gloria, ya no Dios, porque no han entendido el Evangelio. Es el hombre que lleva la gloria, no es Dios. Pablo le dice a Timoteo: recuerda bien. Esta es la exhortación que quiero darte. Recuerda bien el Evangelio. ¿Quién te salvó? ¿Quién te rescató? ¿Quién te justificó? ¿Quién te glorificó? ¿Quién te sacó de donde estabas? Timoteo, recuerda bien eso en el ministerio, porque eso permitirá o eso ayudará cuando quieras avergonzarte del Evangelio. Hay una palabra griega que significa eudokia. La idea de esta palabra es asombro, es descubrir algo que quizá estaba escondido. Pablo le dice a Timoteo: asómbrate todos los días del Evangelio. ¿De quién te salvó? Asómbrate todos los días del Evangelio. Eudokia le dice: asómbrate del Evangelio. Y a veces, hermanos, cuando yo estoy pensando en eudokia, en asombrarme del Evangelio todos los días de mi vida, me pregunto si realmente hace eso el Evangelio en mi vida. Hay un pastor que ustedes lo conocen muy bien. Este pastor dice que ni aún llegando al cielo vamos a entender el Evangelio. Aún toda nuestra vida no vamos a poder entender completamente el Evangelio. Porque algunos quizá piensan: bueno, el Evangelio es el ABC del cristianismo. El Evangelio ya lo conoce hasta el más jovencito de la iglesia. No es así, hermanos. Yo necesito el Evangelio, tú necesitas el Evangelio. Saber quién es ese Dios que te salvó. Cuando estuvimos llevando las clases de teología sistemática, a algunos de los jóvenes yo les preguntaba: a ver, dime,
ya que hemos visto la teología propia y los atributos de Dios. ¿Cuántos atributos tiene Dios? Eso es el Evangelio, hermanos. Ahora si te pregunto y me puedes dar una lista de cuántos atributos tiene Dios, piensa. Porque si solo conoces que Dios es amor, eso no es solamente así. Por lo menos debemos conocer unos 40 atributos de Dios. Y en el curso hemos visto como unos 10 posiblemente, por falta de tiempo. Entonces no conoces el Evangelio, igual que Timoteo, igual que yo. Lo que Pablo le dice a Timoteo es: conoce el Evangelio, conoce a aquel que te salvó. La pregunta, hermanos, es: ¿produce este asombro en nuestra vida el Evangelio de nuestro Señor? ¿Recuerdas que antes estabas muerto en tus delitos y pecados, alejado de la ciudadanía de Dios, alejado del Señor, y Dios te salvó? ¿Cuánto agradecimiento hay en tu vida? ¿Cuánto asombro hay en tu vida por aquel Evangelio que te ha sido predicado, que te ha sido mostrado? ¿Cuánta eudoquia hay en tu vida? ¿Cuánta pasión hay por ese Dios que te salvó, que te rescató? ¿Cuánto deseo hay por conocer ese Evangelio que un día desconocías completamente? Ustedes conocen la parábola del joven, la parábola del rico y de Lázaro, ¿recuerdan? Lucas 16, 19, si podemos ir allá. Lucas 16 al 19. Aún la gloriosa participación en la cena del Señor es recordar el Evangelio, hermanos. Cuando estemos partiendo el pan y tomando el vino, lo que estamos haciendo es recordar el Evangelio. Y como siempre dijimos, el Evangelio es Jesucristo. Estamos recordando la muerte, la resurrección, la vida, la ascensión de Cristo. Ese es el Evangelio. Versículo 19. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham, el rico, y Lázaro en su seno, en el seno de Abraham. Versículo 24. Entonces él, dando voces, decía el rico: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre vosotros, entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí allá no pueden, ni de allá a acá. Entonces le dijo el rico: Te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguna fuera de ellos entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo: si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. De esto te salvó Dios, hermano, hermana. Del infierno, de la ira de Dios. ¿Ves a ese rico que pueda mojar la punta de su lengua, aunque sea con un poco de agua? De eso te salvó Dios. Hay una canción que muchas veces cantamos acá, y esa canción dice: aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor: refugio mío, fortaleza mía, tu nombre bendeciré en todo tiempo, en ti confiaré. Escudo tú eres alrededor de mí, no temeré, mi corazón no temerá, porque tú, Jehová, eres salvación mía y Dios mío. La salvación es de Jehová. Jonás 2:9. De Dios, quien nos salvó. Y mi alma, dice esta canción, espera en Jehová, en el Señor. Él es mi roca y Él es mi canción. Me aferro a sus promesas, que es en Cristo ciertas son. La salvación es de Dios, Jehová, el Señor. Ese es el evangelio que debemos recordar todos los días de nuestra vida, hermanos. Y aún al momento de compartir el pan y el vino, debemos recordar este glorioso evangelio. ¿Quién nos salvó? Dios. Si volvemos a segunda de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9, dice: quien nos salvó. Pero además continúa y usa otro verbo: quien nos llamó. No solamente nos salvó, sino nos llamó con un llamamiento santo. Ese verbo llamó hace referencia al llamamiento eficaz, o a la gracia irresistible, como algunos teólogos lo conocen. Dios no solamente te salvó, sino la forma en que te salvó fue llamándote de las tinieblas a la luz. Ese es el evangelio. Dios te salvó llamándote de las tinieblas a la luz. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La misma palabra griega: convocados, sacados afuera, kaleo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, santificó. Y a los que santificó, glorificó. Ese es el llamado eficaz. Ese llamado, hermanos, tuvo que actuar en tu vida. ¿Ustedes recuerdan ese llamado de Lázaro? Lázaro muerto ahí en la tumba 4 días. Sus hermanas llorando delante de Jesús. Jesús le dice: no pasa nada. Jesús entra a la tumba, y lo que Jesús hace es lo que hizo contigo y conmigo. Lázaro, ven fuera. Lo llamó con un llamamiento eficaz, un llamamiento santo. Ese mismo llamamiento, hermanos, hizo en nuestras vidas. Te llamó. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, hasta más no poder, y lo que hizo el Señor fue llamarte. Mario, ven fuera. Roberto, ven fuera. Joel, ven fuera. Y cuán muerto que estabas, no importaba, hermano. Lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo fue salvarte y llamarte para el glorioso evangelio. Ven fuera. Ese es el llamamiento al cual hace referencia este texto. Hechos capítulo 9 versículo 4 y 7.
y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblado y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Esa voz poderosa, ese llamamiento eficaz, tumbó a Pablo. Y no solo eso, hermanos, abrió el corazón de Pablo para el evangelio glorioso. Lo salvó y lo llamó de lo muerto que estaba. Hechos 16, 14. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? ¿Fue ella misma? ¿Quién salvó a Lidia? ¿Fue ella misma? ¿Fue ella que dijo: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón? ¿Fue ella que dijo: yo quiero ser llamado por el Señor? El Señor, de forma literal, dice el texto, abrió el corazón de Lidia y cambió el corazón de Lidia, ese corazón de piedra que tenía, por uno de carne, por el glorioso evangelio de Jesucristo. Dios fue quien la salvó, Dios fue quien la llamó. Por eso, hermano, nuestra salvación no es sinergista, es monergista. Son términos que los teólogos normalmente usan. Sinergista quiere decir que hay apoyo, hay ayuda para nuestra salvación. Normalmente los sinergistas dicen: tú das 50% para tu salvación y Dios da otro 50% para tu salvación. Dios te ofrece la salvación y depende de ti si quieres recibir la salvación. Eso es sinergista, y eso no es bíblico, porque al final los dos se llevan la gloria, tanto Dios como el hombre. Nuestra salvación, hermanos, es monarquista, porque al final es Dios quien hace todo, Dios quien abre el corazón. Claro que sí, el hombre se arrepiente y cree en Él, pero aún el arrepentimiento y la fe Dios los regala. Claro que sí, el hombre es responsable de arrepentirse y de creer, pero aún esa responsabilidad Dios le da al hombre, y entonces él se arrepiente y él cree. Es Dios quien abre el corazón de Lidia. Es Dios quien ha abierto tu corazón, quien te ha salvado y quien te ha llamado de las tinieblas a la luz. Claro que quizá puedes decir: pero pastor, ¿no es posible escapar del llamado de Dios y huir como Jonás? Tal vez es posible, pero es por un tiempo nada más, si realmente eres escogido de Dios. Porque Jonás, al final, a las buenas o a las malas, llegó donde Dios quiso que llegue. Y lo mismo va a pasar en tu vida, hermano. Si no quieres a las buenas, a las malas vas a tener que llegar donde Dios quiere que llegues. Pero al final, ¿quién se lleva la gloria? Dios. A veces los hermanos dicen, ¿no?, dentro de sí posiblemente: bueno, yo me voy a quedar aquí tranquilo, no voy a hacer más nada. Pero sin embargo, Dios nos ha llamado para un llamamiento santo. Así que como Jonás, posiblemente vas a escapar de tu llamado, pero al final Dios te va a llevar a tu llamado, a donde quiere que Dios estés, de una o de otra manera.
Y aún Dios puede usar la enfermedad, aún Dios puede usar otras circunstancias, un accidente, etcétera, para llevarte donde Él quiere, porque su llamado es santo, su llamado es propositivo, y su llamado, hermanos, y su salvación es monergista. Toda la gloria es para Dios. Volvamos a 2 Timoteo, capítulo 1. Sigamos viendo la forma de la salvación, del evangelio, del llamado. Miren el texto del versículo 9. Nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. ¿Qué más dice después? Se debe añadir estos dos verbos, tanto salvó y llamó. Nos salvó, dice versículo 9, y llamó, la parte B, no conforme a nuestras obras. Por eso la salvación es monergista. El que tú digas yo quiero recibir a Cristo, esa es una obra, hermano, una obra que tú haces. Por eso la salvación no puede ser sinergista, tiene que ser monergista. Dios se lleva toda la gloria. Tú lo único que llevas a los pies de la cruz, lo único que llevas delante del Señor es tu pecado, nada más. Es Dios quien se debe llevar toda la gloria. Aun cuando Dios te entregue las coronas, tú vas a entregar esas coronas a los pies del Señor. No es por nuestras obras, no es conforme a nuestras obras. ¿Sabes por qué? Porque tus obras y mis obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Todas son hojas secas de maldad, llenos de viento. Tu obra y mi obra son como trapos de inmundicia, no sirven para nada. No te vas a salvar por recibir a Cristo en tu corazón. No existe esa figura. Tú te salvas por creer en Cristo y arrepentir de tus pecados. Las obras no sirven para nada, hermanos. Fíjense qué más dice el texto de 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9. Nos salvó no por obras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que fue dada en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Nos salvó no por nuestras obras, no porque quizá Joel era un buen muchacho, conocía mucho de computadoras, o que Mario era un buen muchacho y conocía muchas cosas. Por eso quizá lo salvó a Mario, porque era un hombre bueno, un hombre moralmente bueno. No, te salvó no por tus obras, sino por la gloriosa gracia del evangelio en Cristo Jesús. Ese es el evangelio, hermanos. No por nuestras obras, sino por el propósito suyo. ¿Y cuál es su propósito? Que tú y yo llevemos gloria delante de nuestro Dios. Gloria y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. Algunos piensan que la salvación nuestra, hermanos, fue un plan B. Dios, se equivocó y al final Adán y Eva pecaron y no funcionó el plan de Dios. Y lo que hay que ahora usar es el plan B. ¿Y cuál es el plan B? Salvar a estos hombres por medio de Jesucristo. No, hermanos, Dios no cambia, porque Dios es inmutable, como hemos visto. Dios ya tenía planificado desde los tiempos antiguos, desde los siglos pasados, desde antes que tú y yo fuésemos creados y antes que existiese esta tierra y la creación. Dios ya tenía planificado la salvación, el evangelio glorioso, ya tenía planificado. Él no usó un plan B. Antes que el tiempo existiese,
Antes que la materia existiese, Dios ya había planificado tu salvación y mi salvación. Por eso un teólogo dijo: sí somos salvos por obras. Somos salvos por obras, pero por las obras que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Entienden, hermanos? Somos salvos por las obras, pero por las obras que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio. Miren lo que continúa diciendo el texto en el versículo número 10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ha sido mostrada. Ha sido revelada, es la idea. Este Evangelio ha sido revelado para todo el mundo por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, por la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio ha sido manifestado, mostrado, ha sido alumbrado. Y qué interesante este verbo, ha sido manifestado, está en una voz pasiva. Y alguien preguntará: pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? La idea, hermano, es que no ha tenido que ver con el hombre aquello. La idea es que Dios mismo se ha manifestado, se ha revelado, se ha autorrevelado en Cristo Jesús. Él es la revelación plena. Tú no has hecho nada para eso, porque no podías hacer nada, ni puedes hacer nada. Por eso el Evangelio no es por obras, para que nadie se gloríe. Y aquel que se reveló por primera vez en su primera venida, se revelará también en su segunda venida, pero esta vez no como Salvador, sino como juez. Y todo aquel que no se arrepienta de sus pecados y cree en Él, será condenado por Él mismo, enviado al infierno. Así que mi amigo, si estás acá por primera vez y no conoces de ese glorioso Evangelio, debes arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Si no lo haces, Él se manifestará por segunda vez y Él mismo te enviará al infierno. Pero hermanos, para nosotros la gloriosa noticia es que ya no hay muerte, porque Él mismo quitó la muerte. Miren el texto, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 10, versículo 10, el cual quitó la muerte, el cual, Jesucristo, el que se apareció, anuló la muerte. El postrer enemigo fue destruido, que es la muerte, dice Apocalipsis. Vayamos a Isaías 25, hermanos, versículo 8 y 9. Esto es lo que recordaremos en la cena del Señor, que Cristo quitó la muerte, anuló la muerte, venció la muerte. Isaías 25:8. Destruirá la muerte, dice, para siempre. Ya destruyó la muerte. No olviden que Isaías es una profecía. Aún Isaías entendía el Evangelio. Aún Isaías entendía quién era su Salvador, quién era el que había llamado, que Él no se salvó por sus obras, por sus buenas obras, porque Él entendía que son trapos de inmundicia. Él mismo lo dice. Y este profeta dice: destruirá,
aquel hombre destruirá la muerte para siempre. Aquel Dios Jesucristo destruirá la muerte para siempre. Y hoy es real esto, hermanos. Él destruyó la muerte para siempre. Y ese es el evangelio. Anoche había una noticia que, ayer un pastor en el Alto falleció. El pastor Gabriel Cruz, el hermano del pastor Mateo. Y cuando tú ves esto, dices, destruyó la muerte. Los hijos de Dios ya nunca más moriremos, sino más bien viviremos eternamente y para siempre. El pastor no murió, sino más bien vivió. Es más, está viviendo realmente lo que debería él vivir y había soñado quizá en su vida. Porque Cristo, su Señor, destruyó la muerte. Ya no hay más muerte. Esa muerte que antes nos quizá acusaba, hoy ya no nos acusa. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? No existe la muerte, hermanos. Y aunque tú y yo vamos a morir, realmente lo que va a pasar es que vamos a vivir. Muriendo viviremos. Muriendo viviremos, hermanos. Y cuánto deseo ese día. Porque este cuerpo de pecado, hermanos, todavía debe luchar con el pecado. Aquella ciudad celestial donde la muerte solo será una memoria, donde la lucha contra el pecado solo será un recuerdo. Cuánto deseo ese día. Pero aquí hay un consuelo también, Isaías. Y él mismo enjugará, dice, Jehová el Señor, toda lágrima de todo rostro. Él mismo enjugará toda lágrima y quitará toda lágrima de todo rostro. Porque Jehová ha dicho, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará y nos salvó. Este es Jehová, a quien hemos esperado y nos gozamos y nos alegramos en su salvación, dice Isaías 25, 8 y 9. Quitó la muerte. Ya no hay paga para los creyentes, porque la paga del pecado es muerte. Ya no, hermanos. En la lápida del creyente ya no dice esa palabra QEPD, que en paz descanse. En la lápida del creyente cuando muera es CAM. Cristo abolió la muerte. Cristo mató la muerte. Porque realmente ya no existe la muerte para el creyente. ¿Recuerdas esas palabras del apóstol Pablo? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Queda sorbida, queda olvidada, queda abolida, queda eliminada. Cristo venció con su muerte la muerte. Por eso yo no bendecía la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Oí una voz que decía desde el cielo: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos. Dice Apocalipsis. Bienaventurados, dichosos, felices, gozosos aquellos que mueren en el Señor, porque la muerte realmente es la vida para los que creemos en el Señor. Volvamos a 2 Timoteo, ya para finalizar. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo
9 y 10. No olviden la exhortación a Timoteo a recordar el Evangelio. Y al final del versículo 10 dice: y sacó, aquel que nos salvó y nos llamó, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Solo Dios es un Dios inmortal que nunca muere. Pero saben, hermanos, en la muerte, en la cruz, Cristo sacó a la luz la vida eterna y la inmortalidad. Nosotros los creyentes, hermanos, somos inmortales en Cristo Jesús. ¿Puedes entender esto? No vas a morir, aunque mueras por un poco de tiempo, como el pastor Gabriel. Pero ahorita él, y desde el momento en que conoció al Señor, es inmortal, igual que tú, igual que yo, si eres creyente verdadero. Solo Dios tenía la inmortalidad, pero ahora tú y yo somos también inmortales, porque aunque vamos a morir en el cuerpo, en el espíritu somos inmortales. Y en un tiempo, de aquí a poco tiempo, tu cuerpo también va a ser inmortal, porque cuerpo, alma y espíritu estarán en la presencia del Señor. Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dio a conocer aquello. En Cristo, hermanos, se nos ha dado la inmortalidad. Algunos dicen que estos dos versículos que hemos visto fue un sermón que Pablo predicó en una de las iglesias y les recordó el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Espero, hermanos, que este evangelio pueda estar presente en nuestras vidas todos los días, y especialmente hoy, porque aquel que nos salvó y nos llamó debe ser todo en nosotros. Y al momento de partir el pan, hermanos, podamos recordar este glorioso evangelio, que no fue por nuestras obras, fue por la muerte que vimos la luz, que vimos el evangelio, y fue por la muerte de Cristo que hoy somos inmortales. El versículo 11, rápidamente, ya quizá de forma más corta, la quinta exhortación. La quinta exhortación. La cuarta fue que recuerde Timoteo el evangelio. La quinta exhortación, que cumpla el ministerio. Pablo le dice a Timoteo: debes cumplir el ministerio, así como yo lo hago. Dice el apóstol Pablo, del cual yo fui constituido predicador de ese glorioso evangelio, apóstol, maestro de los gentiles. Predicador. Yo fui predicador, querigma, la palabra griega. Heraldo de Dios. Aquel que predica la palabra de Dios, no hace otra cosa sino predicar la palabra de Dios, hablar de Dios, hablar del evangelio de Dios. Cumple tu ministerio, Timoteo. No hagas otra cosa, no te enredes en otras cosas. Cumple tu ministerio. Predica la palabra, habla a tiempo y fuera de tiempo. Haz obra de evangelista, de maestro, de pastor, de predicador. Enseña la palabra. Hoy en día los pastores a veces nos metemos a mil y un cosas y nos olvidamos de cumplir el ministerio que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es el ministerio que Dios nos ha dado? Predicar la palabra. Predicar la palabra. Ser heraldos de Dios, maestros, didáscalos. Quizá no podemos ser ya apóstoles, porque ya el apostolado terminó, pero podemos ser todavía heraldos de Dios, predicadores de Dios,
maestros de Dios. Permíteme preguntarte, hermano, porque quizá tú dices, bueno, eso es solo para los pastores. No, hermano, es también para ti. Ahora nosotros, toda la iglesia bíblica Sola Escritura, somos heraldos de Dios, predicadores de Dios, querigmas de Dios, los que anunciamos a Cristo Jesús y el Evangelio en nuestro entorno. Debemos cumplir ese ministerio, porque quizá alguien piensa, bueno, el pastor tiene que traer gente. No es así. Tú eres un heraldo de Dios, un querigma de Dios, un predicador de Dios. No sé si recuerdan, hace tiempo habíamos dado ya este ejemplo de que es la oveja quien da a luz ovejas. ¿Recuerdan? No es el pastor el que da a luz ovejas, es la oveja. Son ustedes que van a traer más ovejas. Son ustedes que dan luz ovejas. No es el pastor. ¿O alguna vez ustedes han visto al pastor dando a luz ovejas? No. Son las ovejas que dan luz a otras ovejas. Así que tú debes traer ovejas a esta iglesia. ¿Cómo? Cumpliendo este rol de ser heraldo, predicador, en tu trabajo, en el colegio, donde estés. Y si no tienes ninguna oveja aquí en la iglesia, es porque no estás cumpliendo este ministerio, no estás predicando la palabra de Dios. Y al final Pablo concluye con el versículo 12. Y ya finalicemos con el 12, hermanos. Versículo 12 de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Esta es la sexta exhortación. Nuevamente Pablo le dice: padece por el Evangelio. Y con el versículo 12 concluye todos los versículos anteriores. Y es interesante que por segunda vez le dice Pablo a Timoteo: padece por el Evangelio. Por lo cual, dice el texto, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé, dice Pablo, en quién he creído. Sé que lo que yo predico, proclamo es verdad, y sé en quién he creído, en aquel que me salvó y me llamó, no por obras, sino por el Evangelio glorioso. Sé en quién he creído, en ese Dios trino, en ese Dios soberano, omnipotente, omnisciente, un Dios de ira. Sé en quién he creído y conozco a ese Dios. En las buenas y en las malas lo conozco. Y aún quizá ahora, finalizando los días de mi vida, ya viejo y acabado, sé en quién he creído, dice Pablo, y estoy seguro de que ya muy pronto seré decapitado, pero estoy seguro que Él es poderoso para guiar y guardar mi depósito para aquel día glorioso. Pablo estaba seguro en quién había creído, en quién había depositado su confianza y su fe, y estaba seguro que aquel iba a guardar su vida, su muerte, su ministerio y a su discípulo Timoteo. No hay por qué avergonzarse del Evangelio, hermanos. Estemos seguros de en quién hemos creído. Aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha, sin caída, como hemos cantado o vamos a cantar en Judas 24. Vamos a orar.
Queremos agradecerte, Señor, por ese glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó, nos llamó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. Que podamos recordar este evangelio, Señor, al momento de partir el pan, al momento de tomar el vino. Que este glorioso evangelio, Señor, pueda ser el centro de nuestras vidas, y que podamos padecer por este glorioso evangelio, que podamos padecer aflicciones por este glorioso evangelio, y no permita, Señor, que nos avergoncemos de este evangelio. Y si lo hemos hecho alguna vez, así como Pedro, negándote 3 veces, puedas darnos arrepentimiento y fe, y no volvernos a avergonzar de tu glorioso evangelio, ni de tu iglesia santa. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, porque sabemos en quién hemos creído, porque sabemos que tú eres poderoso para guardarnos sin mancha, sin caída. Protege, Señor, guarda, guía a la iglesia bíblica Sola Escritura a no avergonzarse de tu evangelio y a perseverar mirando la cruz todos los días. Permítenos vivir bajo los pies de la cruz en arrepentimiento y fe, recordando este evangelio. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.